Entonces por eso están todos con los micrófonos silenciados para que la conferencia pueda transitar sin ningún tipo de inconvenientes. Al final vamos a abrir un espacio de preguntas donde el doctor Cardenal, Alejandro, nos va a responder alguna de las dudas, alguna de las inquietudes que ustedes puedan tener. Les sugiero que si se les ocurre algo que quieran preguntar, alguna inquietud, alguna consulta, la anoten, la tengan a mano, y después, al final de la charla, en el espacio de chat, puedan pueden escribir y consultar sobre esto. Yo se los voy a leer a Alejandro y él nos va a responder al respecto. Un último tema, también para aquellos que estén interesados, solicitar el certificado o el material adicional con fallos, con comentarios de doctrina, lo pueden solicitar a través de un formulario que vamos a poner, un link que vamos a poner también en el área de chat al final de la conferencia. Esto lo vamos a estar haciendo al final, así que ténganos paciencias hasta ese momento. Bien, dicho sea esto, les cuento un poquito quién es nuestro disertante. El doctor Cardenal, Alejandro, es un amigo de la casa, docente del diario judicial y de varias universidades en materias de posgrado. Él es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Se especializa en todo lo que tiene que ver con discapacidad. Es ex asesor de la Agencia Nacional de Discapacidad y, por supuesto, trabaja en forma independiente con este tipo de asuntos. Así que, dicho sea esto, los dejo en manos de Alejandro. Alejandro, cuando quieras. Muy bien, perfecto. Ahí, a ver si te escucho bien. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Habla fuerte y arranca. Todo tuyo. Yo me Muy quedo acá bien, por lo muy que bien. necesiten. Maximizamos la pantalla primero, para que se pueda ver bien la presentación. Ahí está, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí a través de este canal que es Diario Judicial, compartiendo con gente de todo el país. La verdad es uno de los aspectos que más me gusta de este tipo de encuentros, ver que tenemos colegas y amigos de diferentes partes del país. Ya estuve viendo ahí en el chat Santiago del Estero, Entre Ríos, Ushuaia, bueno, amigos acá de Capital, así que la verdad que un gusto, un placer, los saludo a todos. Y bueno, a compartir un poco algunas experiencias personales, a compartirlas de ustedes, a explicar algunas cosas y también a aprender, ¿no? Porque la verdad es que en estos espacios uno también siempre termina aprendiendo e incorporando cosas nuevas a través de las preguntas, las inquietudes y demás. Vamos un poco a transitar en esta ocasión un tema que, bueno, es muy sensible por el tipo de temática y muy actual, ¿no? O sea, el amparo de salud siempre es un tema actual, pero en estos casos de esta feria, de este confinamiento que tenemos que atravesar, de esta cuarentena, la verdad que los temas de salud no cesan, o sea, las cosas siguen sucediendo y es una necesidad acuciante tratar de resolver esto ante la justicia. Por eso, un poquito vamos a analizar la acción en general, qué dijo la Corte a través de sus acordadas, en fin, generalidades, cosas que tienen que ver un poco con la jurisprudencia, con la medida cautelar y con un gran problema que son las notificaciones. Así que comencemos nomás, un poquito, bueno, vimos lo de los temas técnicos, algunas, digamos, cuestiones sobre mis antecedentes, y vamos a comenzar entonces con esto, ¿no? Todos sabemos, conocemos, que hay tres grandes temas, o sea, tres podemos llamar principales amparos de salud o tipos de amparos de salud. De los tres, el número uno, yo diría que es el de los amparos por falta de cobertura, o sea, las coberturas insuficientes, las faltas totales de cobertura a prestaciones, es el gran generador de amparos de salud. Eh, pero no es el único. O sea, no es el único. Tenemos una segunda tipología, que son aquellos amparos de salud que se inician, que inicia alguien generalmente que por haber llegado a un cierto límite de edad, la obra social o la prepaga le aumenta de una manera abrupta e intempestiva la cuota social. Eso genera también otra tanda de amparos de salud, no tan grande como la de los problemas por falta de cobertura, pero que no por eso no deja de existir y tener relevancia. Y también tenemos otra vertiente, otra clase de amparos de salud, que son los que tienen que ver con la reafiliación, ¿no? También algo muy sensible, por supuesto, porque una persona que, mucho más ahora, en el contexto de una pandemia, y también viendo, bueno, el caso particular, puede ser personas que presenten una discapacidad, una patología de base, quedarse desafiliados por la razón que sea, lógicamente es algo muy sensible y también motiva que en muchos casos haya amparos por la reafiliación de quien era afiliado a una obra social y que por algún motivo dejó de pertenecer a ella. Así que
son las tres tipologías con las que nos vamos a encontrar trabajando en este tipo de temática. Los presupuestos del amparo básicamente los vamos a obtener de la ley de amparo y, por supuesto, de la Constitución Nacional. Los hemos dividido en 4 cuadraditos para que se puedan, digamos, apreciar de una manera bien clara, ¿no? Entonces, ¿cuál es el presupuesto? ¿Qué es lo que daría origen a que nosotros planteemos en representación de alguien un amparo de salud? Bien, por supuesto, puede ser un acto o puede ser una omisión. Es decir, que eh, de ambas maneras podría llegar, digamos, a producirse, y ahí saltamos al cuadradito al lado, con el acto o con la omisión podría generarse una lesión, una restricción, una alteración o una amenaza de manera actual e inminente a derechos constitucionales de una persona. A su vez, quien está actuando de esa manera, ¿no? A través de ese acto u omisión que restringe, altera, amenaza derechos constitucionales, tiene que estar actuando con ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, y desembocamos entonces en que la única herramienta propicia o apropiada, sobre todo por el carácter de urgente, que en este tipo de temática de salud vamos a tener, va a ser el amparo de salud. Amparo de salud o juicio sumarísimo, que ahora vamos a meternos un poquito a ver qué distinciones tenemos entre uno u otro. Pero, digamos, este es el camino que vamos recorriendo a través de los presupuestos del amparo para llegar a determinar que esta es la mejor herramienta. Muy bien, vimos hace unos instantes las 3 vertientes principales, los 3 tipos principales de amparo de salud que nos podemos llegar a encontrar. A su vez, y sin perjuicio de las excepciones que siempre las vamos a encontrar, eh, podemos distribuir el amparo según su clase en fueros diferentes. Por ejemplo, el fuero principal, típico, donde tramitan tanto las cuestiones de reafiliación como de falta de cobertura, es el fuero civil y comercial federal. Ahí es donde tramitan, por definición, este tipo de cuestiones. Sin perjuicio de que seguramente yo mismo lo he visto, y algunos colegas me estarán pensando en este momento, bueno, pero yo he visto este tipo de casos también en el fuero civil. Eh, en algunos casos hay algunos colegas que me han contado que han iniciado amparos de salud en el fuero penal. Eh, Obviamente, excepciones a la regla vamos a encontrar siempre, pero por definición, ¿m? Por el tipo de materia, que es una materia federal, toda la vinculada con las leyes de la salud y de las obras sociales, el lugar donde se plantean este tipo de amparos es en el fuero civil y comercial federal. Luego, lo concerniente a los aumentos abruptos, intempestivos, sin preaviso y fuertes, ¿no es cierto?, en las cuotas de la prepaga, lo vamos a canalizar también, en este caso, no en el fuero civil y comercial federal, sino en el fuero comercial. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires hablaremos del fuero comercial nacional, en las provincias será el fuero provincial. Pero, obviamente también en este caso, ustedes habrán visto alguna vez excepciones a la regla, ¿no es cierto? O sea que hay que conocen casos donde no están tramitando en ese fuero comercial. De hecho, yo conozco también casos de este tipo que tramitan en civil y comercial federal. Pero la regla es que se planteen en el fuero comercial. Y por último, los amparos de salud, sean del tipo que sean, cuando el demandado sea el Estado, también, por definición, deben de tramitar en el fuero contencioso administrativo. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos el contencioso nacional y el contencioso de la ciudad. Según, digamos, la obra social que sea, tramitará en el fuero de la ciudad o en el fuero nacional. Hablando siempre, por supuesto, de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. En lo concerniente a la jurisdicción, también tenemos nuevamente, fíjense, un principio y excepciones. ¿Cuál es el principio? El principio es que la causa se deberá plantear en el domicilio del actor, ¿no es cierto? En el domicilio del actor, donde, por supuesto, la demandada tenga también una sede. Ah, ahí es donde va a tramitar. Aunque también existen supuestos, de hecho yo llevo adelante algunos, donde una persona demandada, por ejemplo, perdón, una parte actora vive en una provincia, la obra social o prepaga tiene su sede principal en la Ciudad de Buenos Aires, y así todo, siendo que el principio es que
el juicio debería haberse iniciado en la provincia, hemos iniciado el juicio en capital, o sea, hemos tomado nos hemos arriesgado a ver qué pasaba y en algunos casos ha prosperado, ¿cierto? Más allá de que sabemos que el principio sería que no, si la persona, si el actor vive en una provincia, no debería tramitar en la capital, pero a veces, en algunos casos hay excepciones y los juzgados, digamos, toman el amparo, aunque el amparo no, por definición, no debe haber dado inicio en la capital, sino más bien en la provincia. Bien, estamos hablando de amparo, ¿cierto? Pero vamos a encontrarnos también en este tipo de acción que obviamente es una acción sumarísima. La llamemos amparo o la llamemos juicio sumarísimo, no es exactamente lo mismo, hay algunas pequeñas diferencias en lo que hace a los plazos y demás, pero digamos, el tipo de acción, cuando uno reclama, digamos, por una falta de cobertura, o por un incremento abrupto en una cuota, o por una desafiliación, buscando la reafiliación de la persona, eh, lo podríamos plantear como amparo generalmente cuando se está demandando a una obra social estatal, y le pongo ahí excepciones porque también uno puede intentar la vía del amparo cuando la obra social, cuando no se trate de una obra social estatal, o sea, nos vamos a encontrar, más allá de que el principio cese, con excepciones, y el principio también sería que se debería plantear como juicio sumarísimo y no como amparo, cuando la obra social que estamos demandando no es estatal, ¿no es cierto? O bien cuando demandamos una prepaga. Ese debería ser el principio. Cuando es contra el Estado es amparo, cuando no es contra el Estado es sumarísimo. Pero lógicamente, como les digo, hay excepciones. Hay amparos iniciados también contra personas jurídicas no estatales que también han, digamos, tramitado y prosperado como bajo la figura del amparo. Bien. Algo esencial que lo dice la ley de amparo, y que ya sea que estemos hablando de un amparo o de un juicio sumarísimo, tenemos que hacer, que es la intimación previa, es decir, darle la chance a quien va a ser demandado de resolver pacíficamente la cuestión y evitarse el litigio. Ese es el sentido, la razón de ser de la intimación previa, más allá de que obviamente también es algo que está impuesto por la ley de amparo. Fíjense, artículo 2, inciso E de la ley 16.986. De ahí sale la obligación. La intimación previa generalmente uno la hace por carta documento, pero tiene el mismo valor si uno le hace al cliente, por ejemplo, imprimir una nota intimatoria en doble ejemplar por computadora, firmarla, o manuscrito, de última es lo mismo, firmarla y presentar un ejemplar para que quede en la obra social en la prepaga y el otro hacérselo sellar y firmar y poner la fecha. Tiene jurídicamente el mismo valor. En ese caso el cliente se ahorrará el costo de la carta documento. Pero digamos, tiene a los efectos legales de cumplir con la intimación previa el mismo efecto una que otra. Y decimos tantas como sean convenientes porque sabemos que hay un plazo de 14 días desde que intimamos fehacientemente para iniciar el amparo. En realidad son 14 días del acto lesivo, pero se suelen tomar 14 días desde la intimación. Si por esas cosas no llegamos a terminar la demanda o a juntar la prueba que debemos reunir y demás dentro de ese plazo, eh, podemos mandar una segunda, podemos mandar una tercera y no hay ningún inconveniente. Es decir, estamos reanudando el plazo para iniciar la demanda. Así que por eso decimos al final de la imagen tantas como sean convenientes. Por lo menos una, lógicamente, pero tantas como sean convenientes. Bien, una obviedad, estamos hablando del terreno del amparo, de una acción urgente para cubrir un tema urgente, un caso urgente. Obviamente, y en este caso estaremos hablando de cuando se va a demandar a una obra social estatal, eh, el argumento de que hay que agotar la vía administrativa no es de ningún modo una obligación, lógicamente no va a ser necesario y no va a ser tampoco conveniente, porque si estamos corriendo con un caso vinculado a la salud de una persona, que incluso puede tener una discapacidad y demás, agotar la vía administrativa, lógicamente, le quitaría todo el sentido a una acción urgente como el amparo, ¿no es cierto? Así que no es digamos, ni un argumento válido para oponerse al amparo, más allá de que alguna vez nos lo pueden plantear, ni tampoco debería ser un prejuicio para nosotros a la hora de iniciarlo. Es decir,
se intima y se va al amparo. Bien, perfecto. Entonces, hemos iniciado el amparo, o en su caso el juicio sumarísimo, y digamos, el corazón de esta acción, todos lo sabemos, es obtener la cobertura que estamos buscando, o la reafiliación, o el reajuste de la cuota, de una manera inmediata, rápida. Es decir, sin esperar a la sentencia que, como todos sabemos, y al menos, por supuesto, en las grandes ciudades del país, el amparo se ha ordinarizado, es decir, se ha transformado en una acción que por su duración, a veces nos encontramos con amparos que terminan durando 2, 3, 4 años hasta que el juicio completo termina. Por eso decimos que se ha ordinarizado. Pero ¿qué es lo rápido de esta acción? Lógicamente la medida cautelar, ¿no? Es esa anticipación de la sentencia que por supuesto, si la medida sale bien, puede nuestro cliente llegar a obtener y de esa manera quedar tranquilo y satisfecho que va a tener su cobertura sin tener que esperar a que termine el juicio. Así que, como definición, lógicamente, y digamos, para resumir lo que estamos diciendo, la medida cautelar es una disposición judicial destinada a asegurar el cumplimiento de la sentencia el día de mañana cuando salga, por supuesto, evitando que esa espera, que esperar a que la sentencia no salga favorable, termine frustrando los derechos de la persona. Imagínense a alguien que está esperando una operación, una medicación, que espere 2, 3 años, 4, hasta que le digan el sí, frustraría el objeto, o sea, que es justamente cubrir una necesidad urgente. Por eso de ahí que se plantea la medida cautelar para cubrir esta problemática. En el caso nuestro, en el caso de los amparos de salud, estaríamos hablando de medidas cautelares innominadas, o sea, atípicas, o dicho de una manera más fácil, armadas según la ocasión. Veremos la necesidad de nuestro cliente, qué es lo que necesita, un tratamiento, un asistente domiciliario, una medicación, una intervención quirúrgica, pediremos eso, pediremos eso que por supuesto la terminaremos de delinear según el caso particular, y eso no está legislado en ningún lado o tipificado en ningún lado. Es atípica, es innominada. Es anticipatoria. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo coincide con lo que estamos pidiendo en la sentencia. Quien pide una medicación en la cautelar, pide lo mismo en la sentencia. Y sin perjuicio de que no lo puedo afirmar contundentemente, por supuesto, pero enseña la experiencia y el estudio de este tipo de casos que generalmente, cuando la medida cautelar sale favorablemente, suele repetirse lo mismo en la sentencia. Así que es como comenzar con el pie derecho. Y por otro lado, es una medida satisfactiva porque busca justamente satisfacer los derechos de la parte actora, que tiene o dice tener vulnerados sus derechos. En este caso a la salud, a la rehabilitación, a la calidad de vida y demás. ¿Quién es el juez competente para dictarlas? Fíjense, antes de seguir avanzando, que estamos viendo los principales aspectos de la acción. El amparo de salud es algo que da para hablar muchísimo. Hemos dictado un curso sobre esta materia específica para diario judicial, así que tratamos en este caso de hacer un resumen de los aspectos más importantes. Entre ellos, el juez competente para dictarlas. ¿Quién debería ser el juez competente para dictar? Obviamente, si el amparo fue planteado dentro del fuero correspondiente y demás, esto no va a ser un inconveniente. No va a haber ninguna duda al respecto. Ahora, si se plantea el amparo ante un juez, ante un fuero, que no es justamente el correspondiente para tratar ese tipo de casos, el principio dice que el juez incompetente debería, si se declara incompetente, abstenerse de tratar la cautelar, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer? Remitir los autos al juzgado competente, el juzgado correspondiente, para que ese juzgado competente sí la trate. Aunque la práctica enseña que mayoritariamente, nuevamente por el tipo de tema tan urgente, tan sensible, aún el juez que se entiende incompetente para llevar adelante ese proceso suele resolver la medida cautelar y luego girar las actuaciones al juez competente. Hay excepciones, por supuesto, también a esto. Simplemente quiero señalar que esta tendencia, este sentido, suele verse en la práctica, ¿no? Que por la urgencia de la temática, aún el juez incompetente resuelve y luego pasa el caso al juzgado competente.
Bien, la medida cautelar, por definición, se resuelve inaudita parte, es decir, se hace el planteo, se arriman junto con la demanda todas las probanzas necesarias, sobre todo para fortalecer la fundamentación y la demostración de esa medida cautelar, y con eso el juez resuelve. Nuevamente acá, vuelvo a decir lo que vengo diciendo en otras imágenes anteriores, que en algunos casos la práctica nos demuestra que hay traslados de la presentación inicial de la parte actora a la otra parte, o intimaciones, muchas veces en casos en que la actora dice, bueno, intimé previamente al inicio de la demanda y nunca nos contestaron la carta de documento. Muchas veces el juzgado intima, antes de dictar la medida cautelar, el juzgado nuevamente intima en autos a la parte demandada. En algunos casos llama a una audiencia. Todo esto, digamos, es demostrativo de esas excepciones, ya que en no pocos casos no se dicta inaudita parte, sino previos traslados, a veces audiencias, a veces intimaciones, intimaciones judiciales. Bien. Bueno, repasemos un poco también lo que tiene que ver con los presupuestos, los 3 presupuestos de la medida cautelar, partiendo de la verosimilitud del derecho. ¿Con qué vamos a acreditar que el derecho que estamos proclamando es verosímil? Bueno, en este caso, con la documentación aportada a la demanda, que tiene que ser documentación bien fundada, sólida, de fecha reciente. Recomiendo esto específicamente, que sea de fecha reciente. Si aportamos certificados médicos, tratemos de que sean bien detallados, que no sean ambiguos, y que sean de fecha reciente, porque si no, en muchos casos el juzgado puede plantear una medida previa, o sea, previo actualice los certificados médicos, o si son un poco laxos, un poco ambiguos, pueden dar lugar a que, digamos, la prestación que estamos pidiendo que se cubra salga un poco, digamos, resuelta de una manera un poco más genérica, no tan precisa, y no terminen satisfaciéndose los derechos de la parte actora. Así que la documentación sea fuerte, sólida, descriptiva, detallada. Recomiendo, por ejemplo, si se trata de un caso de cobertura y la persona tiene una historia clínica, un resumen de historia clínica legalizado, como dice la Ley de Derechos del Paciente, acompañado de eso un certificado médico, nuevamente les digo, de fecha reciente, bien detallado, con lo que la persona está requiriendo, si requiere, digamos, algún tipo por ejemplo, una silla de ruedas, el modelo, la marca, todos los datos, para no dejar lugares ambiguos y pueda proceder otra cosa. Bien, entonces, con esto un poquito hablamos de lo que refiere a cómo demostramos que el derecho es verosímil. Segundo aspecto, ya todos lo sabemos, verosimilitud del derecho, peligro en la demora. ¿Cómo le demuestro al juez, cómo lo convenzo al juez de que hay un peligro en esperar? ¿En esperar qué? Esperar a la sentencia. Le estoy pidiendo al juez que anticipe la sentencia. ¿Cómo lo convenzo? Bueno, tengo que convencer de que hay un peligro en la demora y básicamente ese peligro va a salir de esta pequeña cuentita que pusimos acá en pantalla. La documental que estoy aportando al expediente, sumado a que intimé a la parte demandada y respondió con su silencio, o respondió con una negativa, o respondió de manera ambigua, eso termina por acreditar el peligro en la demora. O sea, pruebas médicas que llevé a la causa, silencio o negativa de la parte demandada cuando le di la chance de que me resuelva este problema extrajudicialmente, tenemos igual a peligro en la demora. Y por último, ya todos sabemos, la contracautela, es decir, de alguna manera hay que asegurar ante la justicia de que la parte que está pidiendo la medida cautelar se va a hacer cargo de los potenciales daños que pudieran derivarse de un uso excesivo de la medida cautelar. En este tipo de terreno, de los amparos de salud, lo que se suele utilizar es la caución juratoria. O sea, se presta juramento y con eso se suele dar por satisfecha este requisito de la contracautela. Bien. Bueno, llegamos a un punto clave
después de ver, digamos, una generalidad de, de esta acción, vamos a un punto clave, que es el tema de las notificaciones. Acá nos encontramos con un gran tema. O sea, situémonos en esta pandemia, en este confinamiento que algunas provincias más light, otro más fuerte, como aquí en la capital, y en ese confinamiento nos encontramos muchas veces que iniciamos un amparo, nos salió favorablemente la medida cautelar, y muchas veces por el propio confinamiento nos encontramos a la hora de ir a notificar una medida cautelar que el edificio de la obra social o de la prepaga está cerrado. ¿Sí? Llámese por las dificultades en los empleados para desplazarse hasta el lugar, por lo que sea. ¿Sí? Dificultades propias de esta situación. Entonces, el abogado, que generalmente va a notificar con un oficio con habilitación de días inhábiles, como vemos ahí en color rojo en la pantalla, va el abogado con la cautelar concedida a notificar y se encuentra con que no puede ingresar al edificio, o que no hay empleados, o con la dificultad que sea. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Porque ahí realmente nos encontramos con un problema. Encima, también nosotros como abogados tenemos dificultades para desplazarnos, no cualquiera puede andar en auto, no cualquiera puede andar en la calle. Entonces, todo un problema. ¿Con qué respuestas nos hemos venido encontrando a lo largo del país? Y yo en esto quiero destacar un poco la función que está cumpliendo el Diario Judicial, porque yo por lo menos me estoy anoticiando de fallos muy interesantes de Córdoba, de La Matanza, de San Martín, de General La Madrid, etc. Hay uno excelente que salió hoy en Diario Judicial, donde vamos un poquito explorando las alternativas que tenemos, ¿no? Algunas han sido planteadas y resueltas, como les digo, en otras jurisdicciones, otras en la capital, pero digamos, básicamente, ¿qué recursos tenemos, qué podemos hacer frente a este tipo de casos? Bueno, tenemos la notificación por carta documento. Algunos juzgados directamente la sacan ellos. Me ha pasado de iniciar un amparo hace poquito y el juzgado puso notifíquese por carta documento, directamente. Yo no lo había pedido. Tenemos ahí un ejemplo. Otro supuesto, una persona que, por ejemplo, debe ser tratada en un centro X que no pertenece a la obra social o la prepaga, pero que es prestador, una clínica X. Perfecto. Frente a esta dificultad para notificar a la obra social o la prepaga, ha habido casos donde la justicia ordenó que se notifique a esa clínica o a ese centro de terapia donde la persona se debía tratar. Y luego ese centro, esa clínica, se encargó por sus canales internos de avisarle a la prepaga o a la obra social. Esto ha sucedido, ya hay casos así que es otra chance que tenemos de manejar la situación. Y otro caso más de los que tenemos en pantalla, pero luego les voy a contar otros más a su vez. Tenemos también casos donde, por ejemplo, una obra social o prepaga fue demandada hace poquitos días antes de que comience toda esta pandemia, este confinamiento, en determinados juicios donde sus abogados se presentaron y constituyeron domicilio electrónico, ¿no? Bueno, comienza el confinamiento, comienzan estas dificultades para notificar, y ha habido casos donde nuestros tribunales han ordenado que se notifique a los domicilios electrónicos constituidos en otros juicios recientes por esa misma prepaga u obra social. O sea, y han tomado por válida esa manera, esa vía electrónica, basándose, digamos, en los emails constituidos en otros juicios donde esa parte demandada ha sido demandada. Esto existe, obviamente son todos supuestos no legislados, pero que la práctica ha ido incorporando. Y les quiero comentar, por ejemplo, un fallo que se publicó hoy en Diario Judicial, lo tengo aquí al lado, de un caso tramitado en La Matanza, en provincia de Buenos Aires, en este caso un tema de violencia familiar. Pero fíjense qué novedoso. Yo justamente hoy lo vi y dije, bueno, de esto tenemos que hablar porque la verdad que es súper novedoso. Tenemos, la persona denunciada se desconoce su domicilio, ¿no? Entonces, ¿cómo continuamos con la notificación de la acción? Bueno, fíjense lo que este juez de La Matanza dispuso. La verdad que muy interesante. Dispuso que esta persona, que ni siquiera tenía un Facebook, ¿no? Porque primero se inspecciona un poquito, tiene Facebook, LinkedIn, redes sociales, no tenía. Bueno, entonces el juez le ordenó a la empresa que administra Facebook que le cree un sitio en Facebook y que se lo notifique ahí.
Fíjense, o sea, no es que lo notificó en su Facebook, ordenó que se cree un Facebook para ese señor y que lo notifiquen a él. Súper novedoso. Uno puede decir, bueno, es algo jugado, ¿no? Es algo para tomar con pinzas. Bueno, simplemente les quiero referir que son casos que ya se están dando, ¿no? Eh, Probablemente también, lo desconozco, pero probablemente también puede haber venido motivado por un planteo de la parte actora, ¿no es cierto? Que se recogió favorablemente. Tenemos también casos, y miro mi apunte que tengo aquí a mi lado, en San Martín, provincia de Buenos Aires, nuevamente en una causa de familia, en este caso de alimentos, donde se ordenó la notificación del traslado de la demanda por WhatsApp. O sea, uno dirá, bueno, pero ¿cómo consiguieron el celular del señor? Resulta que este hombre, a quien se debía notificar de la demanda de alimentos, tenía una denuncia por violencia familiar. Se había presentado en esa denuncia y había denunciado un celular, ¿no? Había denunciado los datos de su celular. Bueno, pues entonces el juzgado, el mismo juzgado de familia, toma ese celular y ordena el traslado de la demanda por WhatsApp, con todo un procedimiento bastante interesante, porque no es algo liviano, sino que estableció pasos, ¿no? Estableció que primero el secretario, el actuario, iba a llamar a este hombre para preavisarle que lo iban a notificar. Luego se le iban a hacer llegar las copias en formato PDF, armado ese PDF desde el juzgado, y luego que reciba la notificación, el juzgado lo volvía a llamar para avisarle, señor, usted fue en fecha tanto notificado al celular X. Así que, fíjense, soluciones absolutamente novedosas para salir del pantano en que a veces nos encontramos con el tema de las notificaciones. Hay otros casos también donde estuvo involucrado el WhatsApp, he visto algunos en la provincia de Córdoba, audiencias celebradas por WhatsApp donde se resolvieron cautelares y se notificaron en la misma audiencia y demás. Pero fíjense, son soluciones y puede haber otras que se nos pueden ocurrir en el camino. Por eso les digo, y sugiero, y me sugiero también a mí, que nos mantengamos actualizados sobre la jurisprudencia local, también la de otras provincias, y en esto Diario Judicial es un canal excelente, porque siempre está subiendo cosas muy interesantes de las provincias. La verdad que podemos tomar esa información como para al menos intentar aplicarlas en los lugares donde vivimos. Y por último, plantear soluciones creativas. Se nos pueden ocurrir cosas, ¿no? Con todo lo que es redes sociales y solicitarlo, ¿no? O sea, podemos pedir, en su caso, que se notifique si la persona tiene 3 redes sociales para mayor seguridad, a las 3, ¿no? En función del derecho de defensa, no solo una, digamos, soluciones. Nos podrán decir que sí o que no. Justamente lo que esperamos de nuestros tribunales es lo que podemos definir como una tutela judicial progresiva y un activismo judicial. O sea, no agarrarse tanto de las formas y de lo que está legislado, aunque a veces lamentablemente sucede y nos dicen que no, pero tratar de ser flexibles, elásticos, ¿no? Y tener una actitud, digamos, abierta a este tipo de planteos que uno hace buscando una solución, ¿no? Afortunadamente, en muchos casos hay una actitud así proactiva de los tribunales, que recoge favorablemente estos planteos y que aporta soluciones muy interesantes, que es las que, bueno, les estuve contando, ¿no? Ale, Bien, perdón que sí, interrumpo, Ale. sí, Voy a suspender un instante compartir pantalla porque hay algunos cuadros negros que aparecían ahí medio raros. Y de bueno, paso te pido si podés hablar un poquito más alto que nos están solicitando específicamente eso. bien, bien, Fíjate ahora de volver a compartir, por favor, ese se soluciona el problema. bueno, a ver, bueno, Esperemos un instante a ver qué. sí, voy a Pone pantalla actualizar completa. la... Sí, ponela donde estabas actualiz- y pantalla completa. Bien, vamos a ir adelantando. A ver, ya una vez que nos posicionamos, ampliamos la imagen y continuamos, ¿eh? Dale. A ver, ahí, ¿cómo está llegando el sonido? ¿Bien? El sonido bien, igual por ahí por el tema del micrófono pretendía hablar un poquito, subir un poquito la voz. Bien, Y bien. ahora amplía pantalla y continúa. Perdón por la interrupción, ¿eh? Bueno, bueno, por favor. Bueno, dentro de los aspectos que estamos viendo del amparo, vamos a ver un poco
la legislación aplicable. O sea, ¿en qué nos vamos a basar en este tipo de casos? Vamos a ver más adelante si hay una discapacidad de por medio, si no hay una discapacidad de por medio. En principio, lógicamente, en todo este tipo de casos hay legislación de salud, ¿no? ¿Y de dónde deriva la legislación de salud? Básicamente, de la Ley de Derechos del Paciente, que entre otras cosas interesantes nos habilita y nos explica cómo solicitar una copia de la historia clínica legalizada o certificada. Los tratados de derechos humanos de los que la Argentina forma parte, que también nombran el derecho a la salud, a la calidad de vida, también podemos tomar letra muy, muy interesante de ahí. La Constitución Nacional, de manera implícita, nos habla de la vida, de la salud, y luego en el artículo 75 nos habla de los grupos vulnerables, ¿no? Personas con discapacidad y demás. Y por supuesto, en el último triangulito, digamos en el vértice de abajo a la derecha, lo resumí, puse leyes de patologías específicas. Hay muchas. Hay ley de diabetes, hay ley de autismo, hay de HIV y demás. En muchas provincias, inclusive, en la mayoría de las provincias, hay leyes de equinoterapia. No hay una nacional, pero sí hay en las provincias. Bueno, en función de la patología específica, habría que estudiar el caso de nuestro cliente si no tiene una ley que le cubre esa patología y en su caso citarla. Bueno, también tenemos, por supuesto, toda la legislación, ya que estamos demandando a una obra social, a una prepaga, tenemos toda la legislación federal vinculada a los temas de prepagas y obras sociales, que están un poquito resumidas acá en pantalla, desde la 26682, que es la ley de prepagas, y todas las otras que vemos en pantalla, que son, digamos, concernientes a obras sociales. Así que siempre hay que tenerse en cuenta a la hora de hacer este tipo de planteos. Bueno, si nuestro cliente, si la persona que va a demandar, presenta una discapacidad, y sobre todo si tiene un certificado de discapacidad, cosa que es clave, hay toda una normativa aparte, aparte de la normativa de salud, aparte de la normativa de obras sociales y prepagas, va a haber legislación específica que tiene que ver con la discapacidad, como ser, bueno, el marco básico, la primera ley de discapacidad de la Argentina, la 22431, ya de la década de 70, la ley que regula las prestaciones, la 24901, muy conocida, y luego hay otras que se derivan de convenciones internacionales, como la Convención Interamericana, la 25280, o la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la 26378, que tiene jerarquía constitucional otorgada por la 27044. Esto es simplemente un somero repaso de un tema que da para muchísimo, pero quiero que al menos tengamos una base explicitada en esta ocasión para poder compartir, ¿no? Y lógicamente estos temas, como dice la jurisprudencia también, sobre todo una jurisprudencia comercial que leí hace poco, estos temas tienen una faz contractual y una faz social. La faz social la cubre generalmente toda la legislación que venimos hablando hasta recién. Y la faz contractual se la va a aportar, lógicamente, lo que se derive del Código Civil y Comercial y de la Ley de Defensa del Consumidor. Ambas plenamente aplicables, el Código y la Ley de Defensa del Consumidor, en este tipo de cuestiones. Así que a tener en cuenta, faz social, faz contractual, todo eso, digamos, arma un conglomerado que nos va a servir para fundamentar este tipo de juicio. Finalmente, y yo lo pongo y lo desarrollo a los efectos de que podamos utilizar esto y plantearnos amparos de salud, porque son, digamos, aspectos muy interesantes, sobre todo si la persona presenta una discapacidad, que el concepto, bueno, el concepto de personas en condición de vulnerabilidad, como pueden ser los adultos mayores, no solo las personas con discapacidad, adultos mayores, personas con discapacidad y demás, quienes son a su vez, y por ende, sujetos de preferente tutela, todos principios, altos principios que regulan estas temáticas y que es bueno invocar, ¿no? También como fundamentación. El principio pro homine, el principio también de solidaridad social y lo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, con la dignidad humana, que a manera de resumen lo hemos plasmado así en esta imagen que estamos compartiendo en este momento. Y, digamos, para ir dándole un formato final a este momento que estamos compartiendo, vamos un poquito a repasar las acordadas de la Corte. Es decir, ¿qué ha dicho la Corte
los aspectos principales que ha dicho la Corte, los lineamientos fundamentales que ha establecido para esta época de cuarentena, para esta feria extraordinaria. Dictó varias acordadas. Yo voy a señalar las principales y los aspectos principales de esas. Por eso vamos a comenzar por la número 4, que es del 16 de marzo de este año. Fíjense que nos empezamos a caminar hacia el cómo tramitar este tipo de causas durante la feria. O sea, la acordada número 4 nos enseña los primeros pasos. Por ejemplo, lo que establece en el punto 11 es que desde el 18 de marzo las presentaciones deben ser solamente digitales. Entonces, primer aspecto. Estamos viendo ya un punto de partida, o sea, la despapelización, presentaciones digitales. Y en el punto 4 de esa acordada, a su vez número 4, establece la posibilidad de solicitar la habilitación de días y horas en aquellos asuntos que no admitan demoras. Así que sin decir que aquí hablamos del amparo de salud, bueno, nos está dando una pauta como para plantearlo, ¿no es cierto? Porque justamente son temáticas que no admiten demoras. Así que tenemos una primera puerta. Pero no nos quedamos con la número 4. Vamos a las 6. Poquitos días después, el 20 de marzo, puntualizó la Corte, en esta acordada número 6, la facultad de los magistrados de ejecutar aquellos actos procesales que no admitan demora, y fíjense que es muy parecido a lo que venimos a hablar en la 4, ¿no? Y que de no practicarse podrían causar un gravamen irreparable. Y en este caso, sí dice la Corte, o sea, introduce la Corte la figura del amparo, sobre todo de salud, especialmente de salud. Así que ya se prevé este tipo de acción como pasible de solicitar habilitación de feria y de tramitarla. Bien. Otra acordada que nos resulta de interés es la número 11, ya dictada en abril, el 13 de abril, que ya, digamos, determina que el trabajo de los tribunales se va a hacer a distancia, o sea que todos los empleados trabajarán a distancia, e implementa la firma electrónica para la Corte. Para la Corte, firma electrónica en base a la ley justamente correspondiente, que es la 25506. Y vamos yendo hacia las últimas dos acordadas de las que vamos a tratar en esta ocasión, que son la 12 y la 14. La 12 ya va un poco más allá con la firma electrónica, que ya la tenía la Corte, y ahora aprueba la firma electrónica en el punto 1 para todos los tribunales. Por supuesto, entre paréntesis lo digo, a aquellos que viven en provincias de nuestro país, fíjese, por supuesto, los tribunales superiores de provincia, qué normativa han venido dictando en estos tiempos, porque eso complementa lo que dice la Corte. Lo que dice la Corte es directamente aplicable, por supuesto, para justicia federal y justicia nacional de capital. También es extensivo para el resto del país, pero en los distritos de las provincias, los tribunales superiores obviamente han ampliado esto y lo han trabajado con especificaciones puntuales propias de cada provincia. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero conozcamos, por supuesto, repasemos lo que ha venido diciendo la Corte. Dijimos, aprueba la firma electrónica en todos los tribunales y aprueba lo que vamos a ver a continuación, que es el procedimiento de recepción de demandas. En el punto 6. En resumidas cuentas, para explicarlo de una manera muy sencilla, ¿qué es lo que hace? Hay un instructivo, incluso que uno lo puede bajar de la página del Colegio de Abogados de la Capital Federal. Sobre todo para la justicia federal y la justicia nacional. Se le asigna una cuenta de email a cada cámara, ¿no? Cámara de Seguridad Social, de la comercial, del trabajo, etc. A esa cuenta de email, el abogado que va a iniciar el amparo, en nuestro caso el amparo, completa un formulario de inicio y lo envía. La Cámara caratula el expediente y le envía la carátula al abogado a su casilla de mail, y finalmente, y si la Cámara le dio apertura a ese amparo que estamos iniciando, el abogado acto seguido va a incorporar, a subir todas las copias digitales de la demanda y la documentación. Así que ese, digamos, es el procedimiento para decirlo de una manera simple, ¿no? Pero básicamente son esos 4 pasos. Y por último, esta no es la última acordada que dictó la Corte, pero es de las que nos interesan a nosotros, sí, que es la número 14. La última acordada básicamente prorrogó la feria. En las
en las acordadas que han incorporado material interesante, la 14 yo diría que es la última, porque aprueba en el anexo 1 el protocolo y pautas para la tramitación de causas judiciales durante la feria. Nuevamente, recuerda la Corte en esta acordada, la facultad de los magistrados de realizar actos procesales que no admitan demora o que de no practicarse podría derivar un daño irreparable. Ya lo dijimos en otras acordadas, ¿no? Aquí lo dice en el punto 1. Luego amplía la nómina de casos susceptibles de ser iniciados durante la feria. Fíjense que ha incorporado también sucesiones, daños y perjuicios. Obviamente habrá que demostrar la urgencia en su caso, ¿no? Distingue temas penales y temas no penales, o casos penales y casos no penales. Y por supuesto, incluye explícitamente al amparo y a las medidas cautelares, como juicio independiente la medida cautelar. Lo incluye la acordada 14. Bien, a manera de conclusión de todo lo que hemos venido hablando, les reitero, es un tema súper extenso, el amparo de salud, hay mucho para decir, hay mucho para hablar de cada prestación. De hecho, bueno, he tenido oportunidad de escribir algunos artículos para Diario Judicial, que los pueden encontrar online, y otros que se han publicado por ahí en otras editoriales sobre prestaciones específicas, ¿no? Sobre asistente domiciliario, en fin, estudios genéticos. Es un terreno muy amplio. Pero lo que podemos decir en este encuentro, que me alegro de haber tenido con ustedes, es que la conclusión es que, bueno, sucedió un hecho imprevisto, ¿no? O sea, en nuestro país y en el mundo sucedió un hecho que en febrero no lo imaginaba nadie. Y obligó, forzó a que a las corridas hagamos un cambio de paradigma, es decir, que se digitalice de manera urgente la justicia en todo el país, sin tener chance de que no sea así. Es decir, es el único canal que nos quedó. Bueno, un cambio justamente de paradigma absolutamente inesperado. En ese contexto, en ese cambio de paradigma, en esa digitalización, afortunadamente, está prevista la figura del amparo para ser iniciada. Entre paréntesis, yo diría, aunque no lo hubiera estado, habría manera de plantearlo igual, ¿no? Porque la legislación que lo funde, la jurisprudencia, nos lo hubiera posibilitado igual, pero está previsto. Y bueno, al ser una causa tan sensible, al haber derechos tan sensibles de nuestros clientes que están involucrados, lo debemos de articular en debida forma, ¿no? Como vemos en la última imagen, para resguardar los derechos de nuestros clientes, ¿no? Y llevar el amparo a un buen puerto. Esta, digamos, es la conclusión que podemos hacer para cerrar esta charla y, por supuesto, dejar paso, que veo que hay personas interesadas tal vez en hacer alguna pregunta, a las, bueno, justamente a las preguntas que me quieren hacer, o opiniones personales, consideraciones. En este momento yo también aprovecho para aprender, para conocer realidades de otros lugares, de este país tan hermoso. Y bueno, estoy para escuchar un poco lo que Guillermo me va a trasladar de ustedes. Bueno, excelente, Ale, la disertación. La verdad que, como siempre, un lujo escucharte. Sos muy didáctico, muy claro con los conceptos. Tenés esa capacidad de transmitir bien docente. Te voy a leer algunos de los pedidos de los asistentes. Por un lado, Diego, voy a ver si podemos volver unas slides atrás. eh, Sí, para ver uno ¿vuelvo? en que se enumera las leyes 23.660 y otras que necesitaba tomar nota. Si querés ponerlas ahí de Bien, fondo. ¿cómo no? Ahí vamos. Mientras buscas esa, Analía pregunta, ¿dónde está Sí. indicado que hay que esperar 14 días para iniciar el amparo luego de intimar a la obra social o prepaga? En la ley de amparo, está previsto digamos, la intimación justamente para este efecto. La 16.986. Si no les digo mal el número, pero a veces me confundo con los numeritos, pero es la ley de amparo. Ok. Y por Vamos. supuesto también está trabajado este tema por la jurisprudencia, o sea, la necesidad de intimación y ese plazo está muy trabajado por la jurisprudencia. Así que justamente uno, cuando intima y por ahí no llegamos con el tiempo para iniciar la demanda, conviene mandar otra intimación para reanudar el plazo y terminar de preparar la demanda, conseguir las pruebas necesarias y demás. Bueno, acá tenemos las leyes, ¿no? Bien. Estas eran unas.
Luego venían otras, si quieren puedo ir pasando Anda para que pasándola quieran si verla. querés dejándole de fondo, mientras sigo Acá teníamos con las leyes preguntas. de salud, estas son las leyes de salud, quien le quiere puede tomar una captura de la pantalla. Luego tenemos leyes de obras sociales y prepagas, leyes que hacen a la discapacidad, ¿m? Puntualmente. O sea, quien presente una discapacidad va a tener una chance mayor de fundar el amparo en más cantidad de leyes. La 26378 tiene jerarquía constitucional, así que eso es importantísimo. Luego, el Código Civil y Comercial, la Ley de Defensa del Consumidor, como para, digamos, por último, ¿no? En lo que hace a la fundamentación del amparo. Consulta de Laura. Mi Sí. consulta es, ¿en qué caso se debe en qué caso se puede o se debe demandar a la obra social y o prepaga y al Estado Nacional? Bueno, hay jurisprudencia que establece la responsabilidad en subsidio, ¿no? Del Estado Nacional. Bueno, a ver, primero hagamos una distinción. Hay obras sociales o planes de salud estatales eh, y otras que no, ¿no es cierto? Obviamente, en aquel caso que estemos hablando de una obra social estatal o de un plan de salud estatal, es el Estado. Pero también existen supuestos donde se ha demandado con carácter subsidiario o ciertas prestaciones por ahí que son tremendamente costosas y el juez, generalmente a pedido de parte, ha establecido una distribución del costeo de esas prestaciones muy caras, parte entre la obra social y parte el Estado, ¿no? Hay prestaciones que son absolutamente caras, tratamientos con drogas que vienen del exterior, y son realmente tan caras de afrontar que muchas veces la obra social honestamente no puede hacerlo, y en ese caso hay jueces que establecen una distribución a la hora de afrontarla, un poco el Estado y un poco la obra social. Eso también es una manera de plantearlo. Bien, Ale, seguimos con otras preguntas. Hay muchas preguntas, así que Bueno, no vamos a poder sí, responderlas todas, pero por lo es un tema menos, muy interesante que da para mucho, sí. sí, vamos a barrer algunas cuantas igual. Te pregunta Victoria si sabes algo sobre lo de bajar el piso del PMO, que se está hablando de esto últimamente en las noticias. No, hay un tema a tener en cuenta, o sea, respecto del programa médico obligatorio, ¿no? Es el programa médico obligatorio, lo que dice la jurisprudencia, es que es el piso mínimo, para definirlo de una manera muy sencilla, es el piso mínimo que debe cubrir una obra social o prepaga para funcionar como tal, ¿no? O sea, que debe partir de ahí, pero eso no es el todo. Uno siempre tiene derecho a reclamar más allá del PMO, porque, como les digo, es la base, pero no es el todo. No es que es el PMO y nada más. Es la base requerida para funcionar como tal, como obra social o como obra paga, pero que se puede, lógicamente, y sobre todo cuando la persona tiene una discapacidad, mucho más. Tiene una discapacidad y tiene certificado, ojo, como dijo la Corte, cuando tiene certificado se puede ir mucho más allá del PMO. Pero bueno, sí, hay que estar atento porque tanto el PMO como el nomenclador de prestaciones suelen ir cambiando eh, una o dos veces al año, así que bueno, también hay que considerarlo, ¿cierto? Hay que estar atento a eso, pero es el piso mínimo, no es lo que define la situación. Leticia nos pregunta si estaría bien pedir en la cautelar directamente que las notificaciones sean por carta documento por COVID-19, por la situación de pandemia. Bueno, sí, justamente yo en un amparo de salud que inicié por un tema de un salto en la cuota que le hicieron a una persona que cumplió 65 años y le llevaron la cuota un 110% más arriba. Sin que yo lo pida, el juzgado ordenó notifíquese por carta documento. Así que sí, perfectamente podría, y mejor les diría, solicitar que se notifique por carta documento. Si eso llegara a fallar, que no creo, pedir, bueno, analizar un poquito por ahí la página web de la obra social, ver cuál es el email oficial y pedir que se notifique ahí. Todas las obras sociales tienen redes sociales, así que también uno puede pedir. Yo pediría por ahí para justamente cubriendo el derecho de defensa de la otra parte, pediría que la notificación se haga al email, por ejemplo, que figura en la pantalla en el sitio web, y también a las redes sociales de la obra. A todos. Hacemos como un paquete. Justamente para resguardar los derechos y los intereses de la otra parte, ¿no?
pero sí se puede pedir directamente. Estaría bien, estaría bien. Em, Martín nos pregunta, ¿cómo se podría cumplir la intimación previa ante el caso de que la prepaga no tenga abierta su sede? Bueno, la intimación previa, había dos maneras de hacerlo. Una, dijimos, hacer una nota por duplicado, que se ahorra el cliente el costo de la carta de documento, se hace sellar una copia en la oficina y se queda con la copia sellada. Puede presentarlo en cualquier oficina, porque muchas veces las obras sociales dicen, bueno, recibimos las cartas en nuestra sede de la calle X, pero tiene otras 4 sedes más. Bueno, con que lo presente en cualquiera basta. Pero frente a estos inconvenientes propios de estos tiempos, intimar por carta documento. Lo bueno de intimar por nota es que uno puede agregarle a la nota la fotocopia de la orden médica, certificado de discapacidad y demás. Entonces eso ingresa que no ingresaría con la carta documento. Pero si no, sí, por carta documento y poner en la carta documento que queda a su disposición copia de tal documento, como para por lo menos avisar que se tiene eso, ¿no? Yo lo pensaría por ese lado. Bien, me preguntan sobre el tema de fertilización asistida de alta complejidad. En la actualidad no se están realizando transferencias embrionarias. En caso de que el amparo tuviera resolución favorable, ¿cómo podría llevarse a cabo dicho procedimiento? O sea, ¿cómo se concretaría el acto médico? Entiendo que es, ¿no? Entiendo que sí. Eh, bueno, en el caso de fertilización, los amparos generalmente lo que cubren es una cierta cantidad de intentos, ¿no? O sea, no es que el tratamiento es hasta que dé resultado o de manera indefinida. Generalmente se establece las resoluciones judiciales, si salen más que esto, bueno, excelente, ¿no? Pero generalmente, bueno, tanta cantidad de intentos de fertilización en la persona. Luego, cómo se concreta, digamos, a la hora de llevarlo a la práctica, bueno, eso ya es un acto médico, pero si está la medida cautelar, digamos, o la sentencia favorable, nuestras clínicas siguen atendiendo, es ponerse en contacto con el médico de cabecera que va a hacer el procedimiento y seguir sus pasos, ¿cierto? Pero si ya lo importante es tener la orden de cobertura. Luego, seguir los pasos de la clínica, del médico que va a hacer el procedimiento. Bien, Eso diría. me preguntan por acá algo así como, pregunta sobre honorarios. ¿Se acompaña bono ley al IUS previsional en Buenos Aires? Bueno, a ver, generalmente uno lo hace, pero también sé de casos en amparos de salud donde se puede iniciar sin acompañar ni siquiera el bono. Si lo vamos a acompañar en la Ciudad de Buenos Aires, hay un instructivo en la página del Colegio de Abogados de cómo pagar el bono a distancia vía home banking, a través del Banco Ciudad. Así que uno baja el instructivo de la página del Colegio de Abogados y paga el bono. Pero eh, yo conozco casos puntuales donde digamos, dentro de esta exhibición de costas que suele haber en este tipo de casos, eh, tampoco se paga el bono. Así que no está mal iniciarlo sin el bono. De última, según el criterio juzgado, nos podrán decir que lo ingrese. Y ahí lo ingresamos a distancia, ¿no? Por home banking. Pero se puede intentar hacerlo sin el bono, sí. Hay un par de preguntas sobre PAMI. Dice, ¿cómo se puede proceder contra PAMI con una cautelar otorgada pero difícil de percibir, atento a la imposibilidad de embargar las cuentas del Banco Nación? No, yo lo que diría, más allá de personalizar en alguna obra social u otra, este es otro gran tema. O sea, cómo hacemos cumplir una medida cautelar que ya salió favorable. Los casos más así creativos, digamos, y que han dado más resultado, han ido por el lado o del embargo de una cuenta bancaria de la obra o del embargo de la cuenta del director. Y ahí, bueno, se han puesto, nuevamente les digo, no hablo de ninguna obra en particular, pero sí sé de casos donde se ha hecho el embargo se personalizó sobre un directivo, y en algunos casos donde ha habido una gran reticencia se ha llegado a plantear una causa penal. Sé también de casos donde, por ejemplo, se inició una denuncia en defensa del consumidor por incumplimiento de cautelar. Fíjense, ¿no? Qué raro, se siguió como paso 2 a una cuestión judicializada, eso derivó en una denuncia de defensa del consumidor, con sanción, ¿no? Pero sí, generalmente van por el lado, las medidas más extremas son la causa penal cuando las condiciones den, ¿no es cierto? El embargo en el director o en algún directivo.
pero sí van por ese lado. Hay que ver el caso particular. Bien, vamos a hacer un par de preguntas más para ir cerrando. Bueno, mientras tanto les digo que si les interesa, tengo en Diario Judicial, y gratuito, lo pueden googlear, tengo varios artículos, uno de la semana pasada, que yo he escrito, así que los pueden acceder sobre temas puntuales, ¿no? Sobre cuestiones de estudios genéticos, asistente domiciliario, geriátricos, ¿no? Los van a encontrar googleándolos. Ahí vean el fallo de hoy de La Matanza, de notificación por Facebook, que lo vi justamente en Diario Judicial, está bárbaro. O sea, les recomiendo, vean todos los días la página porque suben material buenísimo, bien federal, sobre todo eso. Nos consulta, tema honorarios, ¿cómo se regulan siendo cuestiones de salud intangibles? Eh, bueno, eh, eso ya, por supuesto, es un terreno propio de la justicia y hay parámetros, o sea, hay sumas. Uno sabe que año a año, este año más o menos se están regulando tanto, ¿no? Uno conoce, por supuesto, tenemos la ley de honorarios, ¿no es cierto?, para tomar como base, pero generalmente lo que hay que hacer es estar un poquito siguiendo la jurisprudencia del lugar donde uno vive porque uno ve cuánto se está regulando. Que uno también lo puede tomar de parámetro para ver cuánto uno va a cobrar, en base a lo que está, más o menos se está regulando, como para no quedarse corto o no pasarse. Uno también lo va a averiguar en función del costo de la prestación que se está reclamando, ¿no es cierto? Si es una prestación de pago mensual o por una sola vez. Lo que se suele hacer en este terreno, generalmente la gente que llega al amparo llega porque no puede pagar la prestación, que muchas veces es carísima, muchas veces es mensual. Entonces, lo que se estila hacer, esto dependerá de cada uno, pero es fijar cuotas. O sea, fijar cuotas para que la persona pueda pagar, en muchos casos que la empiece a pagar una vez que salga la cautelar. De esa manera el cliente sabe que va a estar más descomprimido, que solo deberá pensar en pagarle esas cuotas al abogado, pero no ya la prestación. O por ahí se puede empezar con una primer cuota antes de empezar el juicio y las siguientes después mes a mes, presuponiendo también que la cautelar va a salir bien, ¿no es cierto? Generalmente sale. Eh, pero bueno, en este terreno uno también puede buscar la alternativa según la persona, sus necesidades, sus posibilidades, ¿no? Bien, le vamos con una última pregunta Muy que bien. dice así, Mientras ¿cuál? paso, Dale. ¿Cuál sería el tiempo adecuado que le otorgamos a la obra social para responder ante la intimación previa al inicio de la demanda? bueno, las intimaciones se hacen por 48 horas, ¿no? O sea, 48 horas hábiles. Pero conviene esperar un poquitito más, generalmente 5 días. Generalmente contestan, ¿no? Es muy raro, prácticamente no sucede que contesten dentro de las 48 horas. Pero el plazo que se les da es 48 horas hábiles. Uno lo suele esperar más o menos 4 o 5 días y a partir de ahí ya iniciar la demanda, ¿no es cierto? Eh, no es que haya que esperar 4 o 5 días, uno puede esperar 7, 10, no importa. Como les digo, a veces en el camino volver a intimar, porque estamos esperando que la persona nos traiga un certificado médico, el médico suyo se fue de vacaciones, entonces hay que esperarlo que vuelva, hay que intimar de nuevo, o iniciar el juicio a los 11 días de que intimamos, pero generalmente, como les digo, se dan 48 horas y se suelen esperar 5 días, si uno está muy urgido, ¿no? O sea, si a los 5 días no contestó, o contestaron con un no, o contestaron de manera ambigua, o ofreciendo otra cosa, o ofreciendo menos de lo que pedimos, bueno, ahí vamos a la carga ya con el amparo con medida cautelar, ¿m? Y con pedido de habilitación de feria en este caso, por supuesto. Bien, bueno, con esto vamos a dar por concluido. Veo que ha generado muchísimas dudas, muchísimas inquietudes. Están muy interesantes las preguntas que han surgido Sí, y nuevamente destaco, Ale, muy clara tu exposición. bueno, Así que, por un lado, avisarle a los que nos están escuchando que aquellos que no estén tal vez desde la computadora o que no puedan hacer clic en el link que les enviamos recién, que puedan solicitar al WhatsApp, que se los enviemos al WhatsApp que figuraba anteriormente, que ya se los leo, que es el de soporte, que es el
011 64 66 9204, y entonces le enviamos por mail el link para completar el formulario, por las dudas que no hayan podido completarse ahí. La clave, acuérdense que es 2330, que se las va a solicitar, y que les vamos a estar haciendo llegar, en función de estos pedidos, tanto el material como la grabación como el certificado. Dicho sea esto, vamos cerrando. Gracias, Ale, nuevamente. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Y a toda esta gente que nos acompañó, que había, la última vez que miré eran 180 personas que estaban conectadas. Evidentemente, insisto, esto ha generado mucho interés. Seguramente vamos a estar haciendo algún curso en breve sobre esta temática. Sí, sí, de hecho tenemos ahora para agosto un curso sobre amparos que no son de salud. Es muy interesante, o sea, amparos que tienen que ver con discapacidad generalmente, pero que no son de salud, por trabajo, por accesibilidad, por vivienda, así que eso también está ahí en la oferta y es un tema muy interesante. Bueno, esperamos que de los suscriptores, de los que están anotados, nuestros seguidores puedan aprovechar y disfrutar alguno de estos cursos. Gracias a todos, les agradezco el tiempo y esperemos verlos en nuestras próximas charlas. Bueno, muchas gracias. Que Gracias a siguen bien. todos. Chau, chau. Gracias.